La madrugada del 22 de junio de 1941 marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Mientras 3 millones de soldados alemanes cruzaban la frontera soviética en la mayor invasión militar jamás emprendida, detrás de ellos avanzaba una fuerza mucho más pequeña, pero infinitamente más letal en sus intenciones. No eran soldados comunes, eran los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio que transformarían vastas extensiones de Europa del Este en el mayor cementerio a cielo abierto que el mundo había conocido. En menos de 2 años, estas unidades ejecutaron a más de 1 millón de personas disparando a quemarropa sobre fosas comunes, no en campos de exterminio con cámaras de gas y crematorios, sino en campos abiertos, bosques silenciosos y barrancos olvidados, día tras día, hora tras hora, sin descanso ni misericordia. Lo que hace su historia aún más perturbadora es que sus líderes no eran matones ignorantes o psicópatas marginales. Los 24 acusados en el juicio posterior eran todos miembros destacados de los Einsatzgruppen que operaron en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial, unidades especiales de las SS y la policía que organizaron y llevaron a cabo fusilamientos masivos de judíos, comunistas y otros en el territorio que Alemania capturó de la Unión Soviética. Entre estos hombres había doctores en Derecho, economistas con títulos avanzados, antiguos pastores protestantes y administradores públicos que habían dedicado años al estudio y la reflexión intelectual. Hombres que deberían haber sido los guardianes de la civilización se convirtieron en sus más eficientes destructores. La transformación de estos profesionales educados en arquitectos del genocidio plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad individual y los límites de la obediencia. Pero esta no es solo una historia sobre los perpetradores, es también la crónica de cómo la justicia, aunque imperfecta y tardía, finalmente los alcanzó. Los acusados fueron procesados entre el 15 y el 22 de septiembre de 1947. El juicio se desarrolló desde el 29 de septiembre de 1947 hasta el 12 de febrero de 1948. En los escombros de la Alemania derrotada, en las mismas salas donde los nazis habían pervertido la justicia, se desarrollaría uno de los juicios más significativos de la historia moderna, un juicio que establecería precedentes legales que resonarían durante décadas, pero que también revelaría las profundas limitaciones de cualquier sistema legal cuando se enfrenta a crímenes de magnitud incomprensible. ¿Qué llevó a hombres educados y aparentemente civilizados a participar voluntariamente en el asesinato sistemático de más de 1 millón de seres humanos? ¿Cómo ejecutaban sus operaciones diarias de muerte? ¿Qué ocurrió cuando finalmente enfrentaron la justicia? Y quizás la pregunta más inquietante de todas, ¿fue el castigo que recibieron remotamente proporcional a los crímenes que cometieron? Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos retroceder al momento en que la ideología nazi dio su salto más mortal, de la teoría racial abstracta a la práctica genocida concreta. Debemos seguir el rastro de sangre que estos hombres dejaron a través de Europa del Este, examinar los rostros de quienes apretaron el gatillo miles de veces y finalmente presenciar el momento en que los verdugos se convirtieron en los condenados. El nacimiento de las máquinas de muerte. La génesis de los Einsatzgruppen no puede entenderse sin comprender primero el ecosistema ideológico del que emergieron. En los años previos a 1939, el aparato de seguridad nazi había perfeccionado sus métodos de represión dentro de las fronteras alemanas. La Gestapo, las SS y el SD habían creado una red de vigilancia y terror que había silenciado efectivamente toda oposición interna. Pero con la expansión territorial del Reich, surgió una nueva necesidad, un instrumento móvil capaz de implementar la visión racial nazi en territorios recién conquistados. Heinrich Himmler, el arquitecto del aparato de terror de las SS, comprendió que la guerra que se avecinaba no sería una guerra convencional, sería, en sus propias palabras, una guerra de aniquilación racial. Para esta guerra especial necesitaba fuerzas especiales, no soldados entrenados para combatir a otros soldados, sino unidades diseñadas específicamente para el exterminio de poblaciones civiles. La primera iteración de estas unidades apareció durante la anexión de Austria en 1938. Pequeños grupos de oficiales de las SS y la Gestapo siguieron a las tropas regulares, arrestando a opositores políticos y confiscando propiedades judías. Era un ensayo a pequeña escala de lo que vendría. Durante la invasión de Polonia en septiembre de 1939, estas unidades evolucionaron hacia algo más siniestro, 7 Einsatzgruppen, totalizando 4.200
250 hombres fueron colocados bajo el comando operacional del general SS Reinhard Heydrich, quien dirigió una campaña que involucraba el arresto y ejecución sistemáticos de individuos considerados una amenaza para el establecimiento del control alemán, incluyendo nacionalistas polacos, clero católico romano, judíos y miembros de la nobleza e intelectualidad polaca. Para diciembre de 1939, estas unidades SS, ayudadas por auxiliares étnicos alemanes, habían asesinado a 50.000 polacos, incluidos 7.000 judíos polacos. Pero fue en la primavera de 1941, mientras se preparaba la Operación Barbarroja, cuando los Einsatzgruppen tomaron su forma definitiva y más letal. En una serie de reuniones secretas en la Academia de Policía de Pretzsch, Heydrich reunió a los futuros comandantes de estas unidades. Los hombres que asistieron no eran matones callejeros ni fanáticos marginales. Otto Ohlendorf, quien comandaría el Einsatzgruppe D, era un economista brillante con un doctorado, un hombre que había escrito tratados sobre teoría económica. Paul Blobel, futuro comandante del Sonderkommando 4A, era un arquitecto que había diseñado edificios públicos. Ernst Bieberstein había sido pastor protestante antes de intercambiar su sotana por el uniforme negro de las SS. Durante 2 semanas intensivas en Pretzsch, estos hombres recibieron instrucciones que transformarían fundamentalmente su comprensión de la guerra que estaban a punto de librar. Heydrich fue claro, su misión no era militar en el sentido convencional. No capturarían territorio ni combatirían a fuerzas enemigas. Su objetivo era la eliminación física de lo que el régimen nazi definía como elementos racialmente o políticamente indeseables. En lenguaje simple, asesinato masivo. Los Einsatzgruppen eran unidades especiales de la Policía de Seguridad y el SD asignadas para ejecutar medidas de seguridad inmediatamente detrás de las líneas alemanas. Con la asistencia de las Waffen-SS, unidades de policía, el ejército, fuerzas rumanas aliadas y colaboradores locales, los Einsatzgruppen llevaron a cabo operaciones de fusilamiento masivo en la Unión Soviética. Los fusilamientos masivos tenían como objetivo a judíos, romaníes, gitanos, comunistas y civiles soviéticos. La estructura organizacional de estas unidades reflejaba la mentalidad burocrática que caracterizaría su aproximación al genocidio. 4 unidades móviles de exterminio de las SS conocidas como los Einsatzgruppen A, B, C, C y D siguieron en la estela de las fuerzas de la Wehrmacht que avanzaban, encargadas de asegurar los territorios ocupados e implementar la solución final en su fase inicial. Cada grupo principal se subdividía en comandos más pequeños, Einsatzkommandos y Sonderkommandos, que podían operar independientemente, multiplicando su capacidad destructiva a través de vastos territorios. Einsatzgruppe A, bajo el mando de Franz Walter Stahlecker, fue asignado a los estados bálticos. Era la unidad más grande, con aproximadamente 990 hombres. Stahlecker, un abogado que había servido como jefe de policía en Viena, trajo a su comando una combinación de experiencia administrativa y fervor ideológico que resultaría devastadoramente efectiva. Einsatzgruppe B, comandado por Arthur Neve, operaría en Bielorrusia y el camino hacia Moscú. Neve era quizás el más enigmático de los comandantes, un detective criminal de carrera que había dirigido la Oficina de Investigación Criminal del Reich antes de su asignación a los Einsatzgruppen. Su experiencia en técnicas de investigación sería perversamente aplicada a la identificación y localización de víctimas. Einsatzgruppe C, bajo el mando del Dr. Otto Rasch, fue desplegado en el norte y centro de Ucrania. Rasch, otro hombre con credenciales académicas impecables, había obtenido doctorados tanto en Derecho como en Ciencias Políticas. Su unidad sería responsable de una de las masacres individuales más grandes del Holocausto. Einsatzgruppe D, el más pequeño con aproximadamente 600 hombres bajo Otto Ohlendorf, operaría en el sur de Ucrania, Crimea y el Cáucaso. A pesar de su tamaño menor, bajo el liderazgo meticuloso de Ohlendorf, esta unidad desarrollaría algunos de los métodos más eficientes de asesinato masivo. Lo que distinguía a estos hombres no era solo su educación, sino su capacidad para conceptualizar el asesinato masivo como un problema administrativo que requería soluciones eficientes. En sus mentes no estaban cometiendo crímenes, estaban implementando política estatal. Esta inversión moral fundamental, esta capacidad de redefinir el mal como deber, sería su característica más
más aterradora. Los preparativos logísticos para las operaciones de los Einsatzgruppen revelaban la escala de lo que se planeaba. Cada unidad recibió vehículos especializados, camiones para transportar tropas, motocicletas para reconocimiento, vehículos de comunicación equipados con las radios más modernas y, lo más siniestro de todo, camiones de suministros cargados no solo con provisiones normales, sino con cantidades masivas de municiones y miles de palas. Las palas, aparentemente mundanas, revelarían su horrible propósito pronto: cavar las fosas comunes para las víctimas. La munición asignada contaba una historia propia. Los cálculos iniciales asignaban 15 balas por víctima anticipada, un número que los comandantes consideraron excesivo. Con la práctica descubrirían que podían reducir esto a 5 o 6 balas por persona, lo que llamarían con orgullo mejora de la eficiencia operativa. Cada bala ahorrada era vista como un triunfo administrativo, una reducción de costos en lo que habían transformado en una industria de muerte. Pero más allá de la logística física, los Einsatzgruppen recibieron algo aún más crucial: autoridad legal absoluta. La infame orden de los comisarios, directrices para el tratamiento de los comisarios políticos, proporcionaron cobertura legal para lo que en cualquier otro contexto serían crímenes de guerra obvios. Estas órdenes, firmadas al más alto nivel del comando militar alemán, declaraban efectivamente que en el este las leyes de la guerra no aplicarían. Los prisioneros podían ser ejecutados, los civiles podían ser asesinados y ciudades enteras podían ser borradas del mapa, todo bajo el manto de la necesidad militar. El 22 de junio de 1941, cuando más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron hacia territorio soviético en la invasión más grande de la historia militar, los Einsatzgruppen los siguieron como sombras. Pero mientras el Wehrmacht buscaba la victoria militar, estas unidades especiales buscaban algo mucho más oscuro: la eliminación completa de poblaciones enteras. Los primeros días de la invasión establecieron el patrón que se repetiría cientos de veces en los meses siguientes. Las unidades de los Einsatzgruppen entrarían en pueblos y ciudades recién capturados, a menudo mientras los edificios aún ardían por los combates. Su primera tarea era establecer contacto con la población local, identificar colaboradores potenciales y obtener información sobre la composición demográfica del área. El proceso era metódicamente consistente. Primero, emitirían órdenes para que todos los judíos se registraran, generalmente bajo el pretexto de reasentamiento o registro laboral. Aquellos que no cumplían eran cazados con la ayuda de informantes locales. Una vez reunida una masa crítica de víctimas, serían marchadas a las afueras del pueblo, a un bosque cercano o a un barranco conveniente. Lo que sucedía a continuación desafiaba toda comprensión humana normal. Hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, todos eran alineados al borde de fosas, muchas veces cavadas por las propias víctimas horas antes. Los verdugos, a menudo borrachos con el alcohol proporcionado específicamente para este propósito, dispararían metódicamente a las víctimas en la nuca. Los cuerpos caerían hacia adelante en la fosa, a veces sobre los cuerpos aún calientes de sus familiares. Cuando una capa de cuerpos llenaba la fosa, se ordenaba a la siguiente grupa de víctimas que se acostara sobre los muertos, donde serían ejecutados a su vez. Este método, que los perpetradores llamaban cínicamente empaquetado de sardinas, maximizaba el uso del espacio en las fosas comunes. Para los miembros de los Einsatzgruppen, estos no eran actos de barbarie sino de eficiencia administrativa. Llevaban registros meticulosos, contabilizando cada víctima, categorizándolas por edad, género y supuesta afiliación política. Los informes, enviados regularmente a Berlín, leían como informes de producción industrial: unidad reporta 2.346 unidades procesadas esta semana. Las unidades, por supuesto, eran seres humanos. Un aspecto particularmente escalofriante de las operaciones de los Einsatzgruppen fue la participación de profesionales locales. Médicos proporcionaban listas de pacientes judíos, maestros identificaban estudiantes judíos, funcionarios municipales entregaban registros de población. Esta colaboración no era forzada, muchos participaron voluntariamente, algunos por antisemitismo, otros por oportunismo, viendo en la eliminación de los judíos una oportunidad para apropiarse de propiedades y posiciones. Oficiales locales, el Selbstschutz y la Hilfspolizei, policía auxiliar, jugaron un papel clave en reunir y masacrar a judíos locales en Lituania, Letonia y Estonia ocupadas por Alemania. Estos grupos también ayudaron a los Einsatzgruppen y otras unidades asesinas a identificar judíos. En Letonia, la Hilfspolizei, consistente en policía auxiliar organizada por los alemanes y reclutada de antiguos oficiales del ejército, y la policía letones, Exaitsargi, miembros del Perkonkrus y estudiantes universitarios, asistió en el asesinato de ciudadanos judíos de Letonia. Unidades similares fueron creadas en otros lugares y proporcionaron gran parte del poder humano para el Holocausto en Europa del Este. Con la creación
creación de unidades como el Comando Arajs en Letonia y el Roll Comando Haman en Lituania, los ataques cambiaron de la violencia espontánea de los pogromos a masacres más sistemáticas. La velocidad y escala de las matanzas en los primeros meses de la Operación Barbarroja desafían la comprensión. En solo 6 semanas, el Einsatzgruppe A reportó haber asesinado a más de 125.000 judíos en los estados bálticos. No eran números abstractos en informes. Cada cifra representaba a un individuo con nombre, historia, familia, sueños, todo extinguido en segundos por una bala. El impacto psicológico en los perpetradores comenzó a manifestarse rápidamente. Incluso hombres endurecidos por años de adoctrinamiento nazi encontraban difícil mantener el ritmo de las matanzas día tras día. Algunos desarrollaron tics nerviosos, otros recurrieron cada vez más al alcohol, bebiendo hasta la inconsciencia cada noche para olvidar los rostros de sus víctimas. Unos pocos solicitaron transferencias, aunque esto era peligroso, ya que podía ser interpretado como debilidad ideológica o, peor aún, simpatía hacia los enemigos del Reich. Fue este desgaste psicológico lo que llevó a una de las innovaciones más macabras de los Einsatzgruppen. En agosto de 1941, Heinrich Himmler visitó Minsk para observar personalmente una ejecución masiva. Lo que vio lo perturbó, no por compasión hacia las víctimas, sino por preocupación por el bienestar mental de sus hombres. Ordenó el desarrollo de métodos de asesinato más humanos, no para las víctimas, sino para los verdugos. La solución llegó en forma de camiones de gas, vehículos especialmente modificados donde las víctimas eran cargadas en compartimientos sellados y asfixiadas con monóxido de carbono durante el transporte. Las preocupaciones sobre la ineficiencia de los fusilamientos y su impacto psicológico en los tiradores llevaron al desarrollo de camionetas especiales equipadas con motores que bombeaban monóxido de carbono en compartimentos de pasajeros sellados. Los judíos eran empacados en los compartimentos, luego conducidos a una fosa común, asfixiándose durante el viaje. Para los miembros de los Einsatzgruppen, esto representaba una mejora significativa. Ya no tenían que mirar a sus víctimas a los ojos mientras las asesinaban. Pero incluso con estas innovaciones, la escala de las matanzas continuó creciendo. El evento que quizás mejor ejemplifica la magnitud industrial del asesinato fue la masacre de Babi Yar en las afueras de Kiev, Ucrania. Durante 2 días a finales de septiembre de 1941, el Sonderkommando 4A de la Einsatzgruppe C, asistido por 2 batallones de la Policía del Orden y auxiliares ucranianos, asesinó a 33.771 judíos. Babi Yar, el abismo del infierno. El 19 de septiembre de 1941, Kiev cayó ante las fuerzas alemanas después de una encarnizada batalla. La antigua capital de Ucrania, una ciudad de extraordinaria belleza con sus cúpulas doradas y amplios bulevares, estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los crímenes más monstruosos de la historia humana. Pocos días después de la ocupación, una serie de explosiones destruyó el cuartel general alemán y varios edificios en el centro de la ciudad, matando a numerosos oficiales alemanes. Los dispositivos habían sido colocados por agentes soviéticos antes de la retirada, pero los ocupantes nazis inmediatamente culparon a la población judía de Kiev. Paul Blobel, comandante del Sonderkommando 4A, vio en estos eventos la oportunidad perfecta para implementar lo que ya estaba planeado, la eliminación total de los judíos de Kiev. Los alemanes ordenaron a los residentes judíos de Kiev que se reunieran en la calle Melnik para el reasentamiento fuera de la ciudad. En realidad, aquellos que se presentaron fueron dirigidos a lo largo de la calle Melnik hacia el cementerio judío y el barranco, llamado Babi Yar. El 26 de septiembre aparecieron carteles por toda la ciudad, impresos en ruso, ucraniano y alemán. Todos los judíos de la ciudad de Kiev y sus alrededores deben presentarse el lunes 29 de septiembre de 1941 a las 8 de la mañana en la esquina de las calles Melnik y Dokterivsky. Deben llevar documentos, dinero, objetos de valor, así como ropa de abrigo, ropa interior, etc. Cualquier judío que no cumpla con esta orden y sea encontrado en otro lugar será fusilado. Cualquier civil que entre en las viviendas evacuadas por judíos y se apropie de objetos será fusilado. El lenguaje era deliberadamente engañoso. La mención de ropa de abrigo y objetos de valor sugería un viaje largo, un reasentamiento como había prometido la propaganda nazi. Muchos judíos, exhaustos por años de persecución y desesperados por creer que lo peor había pasado, se aferraron a esta ficción. Prepararon cuidadosamente sus pertenencias, algunos incluso hornearon pan para el viaje. La mañana del 29 de septiembre amaneció fría y gris. Desde antes del amanecer, miles de judíos comenzaron a converger en el punto de reunión designado. Familias enteras caminaban juntas, abuelos apoyándose en bastones, padres cargando maletas, madres sosteniendo a bebés, niños aferrados a sus juguetes favoritos. La procesión creció hasta convertirse en una columna inmensa que serpenteaba por las calles de Kiev. Los testigos ucranianos que observaban desde
de ventanas y aceras recordarían después el silencio antinatural de la multitud, roto solo por el llanto ocasional de un niño o el arrastre de pies cansados sobre el pavimento. Dina Pronicheva, una de las pocas sobrevivientes de lo que estaba por venir, describió la escena. Era como si toda la población judía de Kiev estuviera en movimiento. Reconocía muchos rostros: mi profesor de música, el farmacéutico de nuestra calle, la familia del sastre que vivía en nuestro edificio. Todos caminaban como en trance, como si ya supieran pero se negaran a creer. A medida que la columna avanzaba hacia las afueras de la ciudad, el engaño comenzó a desmoronarse. Puestos de control dividían la multitud, separando a aquellos que parecían aptos para el trabajo de los ancianos y niños. Pero esta también era una mentira. Todos estaban condenados. Los soldados alemanes y auxiliares ucranianos formaron un corredor cada vez más estrecho, canalizando a las víctimas hacia su destino final. El barranco de Babi Yar era una formación natural perfecta para lo que los nazis tenían en mente. Una serie de barrancos profundos y ramificados que podían contener miles de cuerpos. Cuando las víctimas llegaban al borde del barranco, la terrible verdad se revelaba. Pero para entonces era demasiado tarde para escapar. Estaban rodeados por ametralladores, perros de ataque y kilómetros de humanidad empujando desde atrás. El proceso de exterminio había sido planificado con precisión militar. Las víctimas eran obligadas a desnudarse completamente, sus ropas y pertenencias apiladas metódicamente para su posterior distribución. Joyas, dinero, documentos, todo era clasificado y catalogado con eficiencia burocrática. Luego, en grupos de 10 a 20, las víctimas desnudas eran conducidas al borde del barranco. Kurt Werner, miembro del Sonderkommando 4A, proporcionaría después un testimonio escalofriante del proceso. Los judíos tenían que acostarse boca abajo en el barranco, sobre los cuerpos de los judíos que ya habían sido fusilados. Esto sucedía muy rápidamente. Los cadáveres estaban literalmente en capas. Un tirador de la policía venía con una ametralladora y les disparaba en la nuca. Luego venía el siguiente grupo. Tenían que acostarse sobre los cuerpos de las víctimas anteriores y eran fusilados. Una Einsatzgruppe mató a 33.771 judíos el 28 al 29 de septiembre de 1941 en el barranco de Babi Yar, a las afueras de Kiev, Ucrania. El sonido de las ametralladoras era incesante, un estacato mecánico que continuó desde el amanecer hasta el anochecer. Los gritos de las víctimas, el llanto de los niños, las súplicas de las madres, todo se mezclaba en una sinfonía de horror que los residentes de los alrededores recordarían por el resto de sus vidas. Dina Pronicheva sobrevivió fingiendo estar muerta. Su testimonio proporciona uno de los pocos relatos de primera mano. Cuando llegó mi turno, me empujaron hacia el borde. Podía ver las capas de cuerpos abajo, algunos todavía moviéndose. Cuando escuché los disparos, salté. Caí sobre cuerpos calientes, húmedos de sangre. Alguien debajo de mí gimió. Un niño en algún lugar cerca lloraba: ¡Mamá! Me quedé absolutamente quieta, incluso cuando más cuerpos cayeron sobre mí. Durante 2 días, la matanza continuó sin pausa. Los ejecutores trabajaban en turnos, algunos disparando mientras otros descansaban. Comían o bebían el alcohol proporcionado para mantener su moral. Cuando un sector del barranco se llenaba, movían las operaciones a otra sección. La tierra misma parecía sangrar, con arroyos rojos fluyendo entre las rocas. Los perpetradores documentaron meticulosamente su trabajo. El informe oficial de la Einsatzgruppe C, enviado a Berlín, declaraba con orgullo: en cooperación con el grupo de comando y 2 comandos del Regimiento de Policía Sur, el Sonderkommando 4A ejecutó a 33.771 judíos en Kiev los días 29 y 30 de septiembre de 1941. Cada víctima había sido contada, clasificada, reducida a una estadística en un informe. Pero incluso después de que cesaron los disparos, el horror no terminó. Durante días, la tierra sobre las fosas comunes se movía. Algunos de los fusilados solo habían sido heridos y luchaban por liberarse de bajo el peso de los muertos. Los guardias patrullaban el área, disparando a cualquiera que lograra emerger. El hedor de la muerte impregnó el área durante semanas, un recordatorio olfativo del crimen que había tenido lugar. Las secuelas de Babi Yar revelaron la mentalidad burocrática de los asesinos. Las pertenencias de las víctimas fueron meticulosamente clasificadas y distribuidas. La ropa fue desinfectada y enviada a Alemania para su distribución entre los ciudadanos alemanes necesitados. Las joyas y objetos de valor fueron depositados en cuentas especiales de las SS. Incluso el cabello de las víctimas fue recolectado para su uso en la producción industrial. Para Paul Blobel y sus hombres, Babi Yar fue un triunfo operacional. Habían demostrado que era posible eliminar a toda la población judía de una ciudad importante en cuestión de días. El éxito de la operación se convirtió en un modelo para masacres similares en todo el este ocupado. Pero
Babi Yar también marcó un punto de inflexión en la evolución del Holocausto. Se estima que los Einsatzgruppen mataron a más de 1.400.000 personas, la mayoría de las cuales eran judíos. La escala de la matanza, incluso para los estándares de los Einsatzgruppen, fue extraordinaria. Comenzó a surgir la pregunta: ¿había un método más eficiente? ¿Uno que no requiriera que los perpetradores confrontaran directamente a sus víctimas? La respuesta a esa pregunta llevaría al desarrollo de los campos de exterminio, donde el asesinato sería industrializado, mecanizado, despersonalizado. Pero antes de que las cámaras de gas de Auschwitz y Treblinka comenzaran su terrible trabajo, los Einsatzgruppen continuarían su campaña de exterminio a través del vasto territorio del este. Lo que hace que Babi Yar sea particularmente significativo en la historia del Holocausto no es solo la escala de la matanza, sino su naturaleza pública. A diferencia de los campos de exterminio que operaban detrás de muros y alambradas, Babi Yar ocurrió a plena vista. Miles de residentes de Kiev vieron la procesión de víctimas. Los disparos podían escucharse a kilómetros de distancia. Era un secreto que todos conocían. Esta naturaleza pública del crimen tendría importantes implicaciones posteriores. Cuando los soviéticos liberaron Kiev en 1943, encontraron testigos, supervivientes, evidencia. Los crímenes de los Einsatzgruppen, a diferencia de muchos aspectos del Holocausto, no podían ser negados o minimizados. La evidencia estaba literalmente enterrada en el suelo de Europa del Este, esperando ser descubierta. La maquinaria del exterminio, métodos y motivaciones. A medida que el otoño de 1941 se convertía en invierno, las operaciones de los Einsatzgruppen habían alcanzado un ritmo industrial. Ya no eran eventos aislados o acciones espontáneas, sino una campaña sistemática de exterminio que operaba con la precisión de una máquina bien engrasada. Cada unidad había desarrollado sus propios métodos, refinados a través de la práctica repetida, para maximizar la eficiencia mientras minimizaba el impacto psicológico en los perpetradores. El proceso típico comenzaba mucho antes de que se disparara el primer tiro. La inteligencia era crucial. Los comandantes de los Einsatzgruppen establecían redes de informantes locales, a menudo reclutados entre aquellos con agravios contra el régimen soviético o aquellos que simplemente buscaban ganarse el favor de los nuevos ocupantes. Estos informantes proporcionaban listas detalladas de residentes judíos, comunistas, intelectuales y otros elementos indeseables. La fase de concentración seguía un patrón casi ritual. Se emitían proclamas ordenando a grupos específicos que se reunieran para registro, vacunación, reasentamiento o asignación de trabajo. El lenguaje era deliberadamente burocrático, diseñado para calmar sospechas y asegurar el cumplimiento. Aquellos que no se presentaban voluntariamente eran cazados en redadas casa por casa, a menudo con la asistencia entusiasta de auxiliares locales. Una vez reunidas las víctimas, comenzaba el proceso de deshumanización sistemática. Eran despojadas de sus posesiones, documentos, cualquier cosa que pudiera identificarlas como individuos. En muchos casos, eran obligadas a usar brazaletes o insignias marcándolas como judíos, aunque pronto estas marcas serían innecesarias. Los perpetradores habían aprendido que el proceso de degradación hacía más fácil el acto final de asesinato, transformando a seres humanos en lo que un perpetrador llamó meras unidades biológicas. Los sitios de ejecución eran seleccionados con cuidado práctico: barrancos naturales, canteras abandonadas, bosques densos, cualquier lugar que pudiera contener grandes números de cuerpos mientras permanecía relativamente aislado de las áreas pobladas. En muchos casos, las propias víctimas eran forzadas a cavar las fosas sin saber que estaban preparando sus propias tumbas. Los métodos de ejecución evolucionaron con el tiempo. Los primeros fusilamientos eran caóticos, con víctimas huyendo, perpetradores bebidos fallando sus disparos, fosas mal excavadas que no podían contener los cuerpos. Pero con la práctica vino la eficiencia. Se desarrolló el método del empaquetado de sardinas. Las víctimas yacían boca abajo en capas, cada capa fusilada antes de que la siguiente fuera forzada a acostarse sobre ellos. Esto maximizaba el uso del espacio en las fosas y minimizaba la necesidad de mover cuerpos. Algunos comandantes experimentaron con diferentes técnicas. El Einsatzkommando 3, operando en Lituania bajo Karl Jäger, perfeccionó lo que llamaban el método del cuello, un único disparo en la base del cráneo que garantizaba muerte instantánea mientras conservaba municiones. Jäger, con orgullo burocrático, documentó que su unidad había reducido el consumo de municiones a 4,5 balas por víctima, un ahorro que reportó a sus superiores como evidencia de excelencia operacional. Los perpetradores desarrollaron elaborados mecanismos psicológicos para lidiar con su trabajo. Muchos se veían a sí mismos no como asesinos, sino como soldados en una guerra racial necesaria. La propaganda constante reforzaba esta narrativa. Los judíos eran partisanos, espías, portadores de enfermedades, una amenaza
amenaza existencial para el pueblo alemán. Cada niño asesinado era un futuro enemigo eliminado. Cada mujer ejecutada era una madre que no podría criar futuros enemigos del Reich. El alcohol jugaba un papel crucial en las operaciones. Las unidades de los Einsatzgruppen recibían raciones generosas de licor, a menudo schnapps de alta graduación, que los hombres consumían antes, durante y después de las acciones. El alcohol servía múltiples propósitos. Adormecía la conciencia, fomentaba la camaradería entre los perpetradores y proporcionaba una excusa conveniente para aquellos que más tarde afirmarían que no recordaban sus acciones claramente. Pero incluso con estos mecanismos de afrontamiento, el impacto psicológico en los perpetradores era severo. Los informes médicos de la época documentan altas tasas de agotamiento nervioso, pesadillas recurrentes y lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. Algunos hombres se volvieron sádicos, encontrando placer en la crueldad. Otros se retiraron en sí mismos, convirtiéndose en autómatas que ejecutaban sus tareas mecánicamente. Heinrich Himmler, siempre preocupado por el bienestar de sus tropas de élite, reconoció este problema temprano. Durante su visita a Minsk en agosto de 1941, presenció personalmente una ejecución masiva. Según testigos, el Reichsführer SS se puso pálido y casi vomitó cuando la sangre y materia cerebral de una víctima salpicó su uniforme. Después, se dirigió a los hombres, reconociendo la dificultad de su tarea, pero insistiendo en su necesidad histórica. La mayoría de ustedes saben lo que significa cuando 100 cadáveres yacen juntos, cuando hay 500 o cuando hay 1000. Les diría más tarde, haber soportado esto y al mismo tiempo haber permanecido como personas decentes, eso nos ha endurecido. Fue esta preocupación por el bienestar psicológico de los perpetradores, no cualquier consideración por las víctimas, lo que llevó al desarrollo de métodos alternativos de asesinato. Los líderes de las SS comenzaron a preocuparse de que la escala de la matanza que sus hombres estaban llevando a cabo podría afectar su salud mental, por lo que comenzaron a experimentar con métodos alternativos de asesinato. Se adaptaron camionetas que llenaban sus interiores con monóxido de carbono. El asesinato por gas había sido pionero en el asesinato nazi de personas severamente discapacitadas entre 1939 y 1940 y fue adaptado aquí para uso de los Einsatzgruppen. Los camiones de gas representaron un avance tecnológico significativo en la maquinaria del genocidio. Estos vehículos, aparentemente ordinarios desde el exterior, habían sido modificados para redirigir los gases de escape hacia compartimientos traseros herméticamente sellados. Las víctimas eran cargadas en la parte trasera bajo el pretexto de transporte, las puertas selladas y el motor encendido. Durante el viaje de 15 a 20 minutos hacia el sitio de entierro, las víctimas morían por envenenamiento con monóxido de carbono. Para los miembros de los Einsatzgruppen, los camiones de gas ofrecían varias ventajas. Los perpetradores no tenían que ver a sus víctimas morir, no había sangre que limpiar, no había gritos que escuchar, el ruido del motor ahogaba cualquier sonido del compartimiento trasero. Era, en su retorcida lógica, más humano para los asesinos, no para los asesinados. Pero los camiones de gas también tenían desventajas. La capacidad era limitada, generalmente 50 a 70 personas por carga. El proceso era lento comparado con los fusilamientos masivos. Y lo más problemático desde la perspectiva de los perpetradores, descargar los cadáveres contorsionados, cubiertos de excremento y vómito, era una tarea particularmente desagradable que nadie quería realizar. A medida que 1941 llegaba a su fin, los Einsatzgruppen habían asesinado aproximadamente 500.000 judíos, una cifra que desafiaba la comprensión. Cada número en sus informes meticulosos representaban para un individuo con nombre, historia, familia, pero para los perpetradores se habían convertido en meras estadísticas, hitos en el camino hacia lo que veían como su objetivo final, un este libre de judíos. La transformación psicológica requerida para participar en tal matanza masiva fue profunda. Los hombres que habían sido médicos, abogados, maestros, ahora se definían principalmente como ejecutores eficientes. Desarrollaron un lenguaje completo de eufemismos para describir su trabajo, acciones especiales, tratamiento especial, reasentamiento, solución. Nunca asesinato, nunca masacre. El lenguaje importaba, les permitía mantener una distancia psicológica de la realidad de sus acciones. Algunos de los perpetradores mantuvieron diarios o escribieron cartas a casa, documentos que proporcionan una ventana escalofriante hacia su mentalidad. Un miembro del Einsatzkommando 3 escribió a su esposa: "El trabajo aquí es duro pero necesario. Estamos limpiando los establos de augías del bolchevismo judío. Las generaciones futuras nos agradecerán por lo que estamos haciendo aquí". Otro escribió: "Al principio fue difícil, pero uno se acostumbra a todo
todo. Ahora es solo trabajo, como cualquier otro. Esta normalización del genocidio fue quizás el logro más aterrador de los Einsatzgruppen. Habían tomado el acto más extremo imaginable, el asesinato sistemático de poblaciones enteras, y lo habían reducido a una serie de procedimientos administrativos, desafíos logísticos y métricas de eficiencia. En su mundo invertido, el problema no era que estuvieran matando a decenas de miles de personas inocentes, sino que no lo estaban haciendo lo suficientemente rápido o eficientemente. El invierno de la muerte, 1941 a 1942. El invierno de 1941 a 1942 fue uno de los más brutales registrados en Europa del Este. Las temperaturas cayeron a menos 40 grados Celsius, la nieve se acumuló en montones de metros de altura, y la propia tierra parecía rebelarse contra los horrores que había presenciado. Para las fuerzas alemanas, incluidos los Einsatzgruppen, el invierno trajo desafíos logísticos sin precedentes. Para sus víctimas, trajo nuevas formas de sufrimiento antes del inevitable final. Las operaciones de exterminio no cesaron con el clima, simplemente se adaptaron. Las fosas ahora tenían que ser excavadas con explosivos porque el suelo estaba congelado sólido como el concreto. Las víctimas, ya debilitadas por meses de persecución y hambre, morían de exposición antes de llegar a los sitios de ejecución. Los camiones de gas, ese símbolo de progreso en los métodos de asesinato, a menudo no arrancaban en el frío extremo, obligando a volver a los métodos de fusilamiento. En los territorios bálticos, donde operaba el Einsatzgruppe A bajo Franz Walter Stahlecker, el invierno coincidió con una intensificación de las operaciones. El coronel SS Karl Jäger reportó sobre las matanzas que su unidad llevó a cabo en Lituania entre el 2 de julio y el 1 de diciembre de 1941. Reportó que su escuadrón mató a 137.346 hombres, mujeres y niños judíos. Los judíos en las ciudades de Kovno, Ukmergė y Vilna fueron asesinados en una serie de masacres durante el verano de 1941. Casi todos los judíos que vivían en pequeños pueblos y aldeas lituanas fueron asesinados. Jäger reportó que solo quedaban unos 35.000 judíos, principalmente como trabajadores forzados en los guetos de Kovno y Šiauliai. El informe de Jäger, descubierto después de la guerra, es uno de los documentos más escalofriantes del Holocausto, con precisión burocrática, lista fecha por fecha, lugar por lugar, el número exacto de personas asesinadas. 23 de agosto de 1941, Panevėžys, 1.312 judíos, 4.602 judías, 1.609 niños judíos. Cada entrada una comunidad borrada, cada número una vida extinguida. Stahlecker mismo compiló un informe aún más completo, documentando con orgullo que para enero de 1942 Estonia había sido declarada Judenfrei, libre de judíos, la primera región en lograr este siniestro honor. De una población judía de guerra de aproximadamente 4.500, menos de una docena permanecían vivos, escondidos por gentiles valientes o habiendo escapado hacia el este antes de la llegada alemana. En Letonia la situación era similarmente catastrófica. En el bosque de Rumbula, fuera del gueto en Riga, Letonia, 25.000 a 28.000 judíos fueron fusilados el 30 de noviembre y el 8 al 9 de diciembre. La operación Rumbula fue notable no solo por su escala, sino por su eficiencia meticulosa. Friedrich Jekyll, el SS y jefe de policía para el Ostland, supervisó personalmente la operación, aplicando su método de empaquetado de sardinas con precisión letal. Los supervivientes describieron escenas de horror inimaginables. Frida Michelson, una de las pocas que escapó, recordó: era como si el mundo entero se hubiera vuelto loco. Podías escuchar los disparos como truenos constantes. Las madres intentaban proteger a sus hijos con sus cuerpos. Los ancianos rezaban, algunos cantaban, y luego silencio. Un silencio terrible y definitivo. Mientras tanto, en Bielorrusia, el Einsatzgruppe B, bajo Arthur Neve, continuaba su trabajo sangriento a pesar de las condiciones invernales. El detective criminal convertido en asesino en masa aplicó sus habilidades investigativas para rastrear judíos escondidos. Desarrolló técnicas para interrogar a los locales, usando una combinación de sobornos y terror para descubrir escondites. Sus unidades se volvieron expertas en detectar documentos falsos e identidades asumidas. En un incidente particularmente horrible en Minsk, las fuerzas de Neve descubrieron un orfanato que albergaba a niños judíos cuyos padres ya habían sido asesinados. El personal del orfanato había intentado hacer pasar a los niños como bielorrusos, pero los investigadores de Neve, aplicando criterios
estudios raciales pseudocientíficos e interrogación brutal identificaron a los niños judíos. El 1 de marzo de 1942, todos los 38 niños con edades desde bebés hasta 14 años fueron sacados al bosque y fusilados. El Einsatzgruppe C, operando en Ucrania bajo Otto Rasch y después de su colapso mental bajo Max Thomas, enfrentó un desafío diferente. La vasta extensión de Ucrania, combinada con su gran población judía, requería un enfoque más sistemático. Establecieron una red de puestos avanzados, cada uno responsable de limpiar su región asignada. El proceso se volvió casi industrial. Identificación, concentración, ejecución, documentación, repetir. Comenzando en el verano de 1941, los Einsatzgruppen asesinaron a más de 70.000 judíos en Ponari, fuera de Vilna, ahora Vilnius, en Lituania. Mataron a 9.000 judíos, la mitad de ellos niños, en el noveno fuerte, adyacente a Kovno, ahora Kaunas, Lituania. El 28 de en Ucrania, los Einsatzgruppen encontraron colaboración voluntaria particularmente extendida entre ciertos elementos de la población local. Años de dominio soviético, durante los cuales muchos judíos habían sido percibidos, a menudo incorrectamente, como simpatizantes del comunismo, habían creado resentimientos que los nazis explotaron expertamente. Se formaron unidades auxiliares ucranianas que participaron activamente en las matanzas, a veces superando incluso a sus amos alemanes en brutalidad. Un testigo ucraniano, obligado a conducir suministros a un sitio de ejecución, describió más tarde lo que vio. Los policías ucranianos eran peores que los alemanes. Los alemanes simplemente disparaban. Los ucranianos se burlaban, golpeaban, humillaban. Era como si años de odio reprimido hubieran estallado de repente. Vi a un policía ucraniano tomar a un bebé de los brazos de su madre y estrellarlo contra un árbol. La madre enloqueció. Le dispararon mientras corría hacia el cuerpo de su hijo. El Einsatzgruppe D, el más pequeño de los 4 grupos principales, operaba en el extremo sur del frente oriental bajo Otto Ollendorf. A pesar de su tamaño menor, la unidad de Ollendorf era notablemente eficiente. Ollendorf, al testificar ante el Tribunal Militar Internacional, declaró que, según los informes, su Einsatzgruppe mató a 90.000 personas. Ollendorf, el economista convertido en genocida, abordó el asesinato masivo como un problema administrativo que requería soluciones racionales. Instituyó políticas estrictas. No se permitía el saqueo personal. Las ejecuciones debían llevarse a cabo con dignidad militar y se debían mantener registros precisos. En su mente retorcida, estaba llevando a cabo una tarea necesaria pero desagradable de la manera más profesional posible. Un aspecto particularmente escalofriante de las operaciones de Ollendorf era su insistencia en matar niños junto con sus padres. Cuando se le preguntó sobre esto durante su juicio posterior, explicó con calma lógica. Creía que era menos cruel matar a los niños también, en lugar de dejarlos huérfanos para que murieran lentamente de hambre. En su mundo moralmente invertido, el asesinato de niños era un acto de misericordia. A medida que el invierno avanzaba hacia la primavera de 1942, comenzó a surgir un cambio en las operaciones de los Einsatzgruppen. Los fusilamientos masivos continuaban, pero a un ritmo reducido. Parte de esto fue pragmático. Muchas áreas habían sido limpiadas de judíos, y aquellos que permanecían estaban cada vez más escondidos o en guetos que servirían como reservas de mano de obra. Pero también estaba surgiendo una nueva fase del Holocausto. Los planes para la erradicación total de la población judía de Europa, 11 millones de personas, fueron formalizados en la conferencia de Wannsee, celebrada el 20 de enero de 1942. Algunos serían trabajados hasta la muerte y el resto sería asesinado en la implementación de la solución final de la cuestión judía. Los centros de exterminio permanentes en Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka y otros campos de exterminio nazis reemplazaron a los escuadrones móviles de muerte como el método principal de asesinato masivo. La transición de los Einsatzgruppen a los campos de exterminio no fue abrupta sino gradual. Muchos miembros de los Einsatzgruppen fueron transferidos a roles en los campos, llevando consigo su experiencia en asesinato masivo. Los métodos que habían desarrollado el engaño, la deshumanización sistemática, la eliminación eficiente serían refinados y mecanizados en los campos de muerte. Pero incluso cuando su papel principal disminuía, los Einsatzgruppen continuaron operando. Los Einsatzgruppen permanecieron activos, sin embargo, y fueron puestos a trabajar combatiendo partisanos, particularmente en Bielorrusia. Bajo la cobertura de operaciones antipartisanas, continuaron masacrando civiles, quemando aldeas enteras sospechosas de apoyar a la resistencia. Operación 1005, borrando las huellas del genocidio. Para la primavera de 1943, el curso de la guerra había cambiado decisivamente contra Alemania. La derrota catastrófica en Stalingrado había destrozado el mito de la invencibilidad alemana, y el ejército
Rojo había comenzado su inexorable avance hacia el oeste. Para los líderes nazis surgió una nueva preocupación. ¿Qué pasaría cuando los soviéticos que avanzaban descubrieran la evidencia de los crímenes de los Einsatzgruppen? Después de la derrota en Stalingrado, en febrero de 1943, Himmler se dio cuenta de que Alemania probablemente perdería la guerra y ordenó la formación de una fuerza de tarea especial, Sonderaktion 1005, bajo el SS Standartenführer Paul Blobel. La asignación de la unidad era visitar fosas comunes a lo largo del frente oriental para exhumar cuerpos y quemarlos en un intento de encubrir el genocidio. La elección de Paul Blobel para dirigir esta operación fue sombríamente apropiada. Como el hombre Schmeirey, responsable de la masacre de Babi Yar, conocía íntimamente la ubicación y escala de muchas de las fosas comunes. Ahora se le encargaba borrar la evidencia de sus propios crímenes y los de sus colegas. La Operación 1005, el nombre en código derivaba del número de archivo del documento que la autorizaba, fue una empresa masiva que requirió una planificación meticulosa y recursos significativos. Blobel desarrolló un proceso sistemático. Primero, los equipos localizarían las fosas comunes usando mapas, informantes locales y los propios informes de los Einsatzgruppen. Luego, destacamentos de trabajo compuestos principalmente por prisioneros judíos serían forzados a exhumar los cuerpos en descomposición. El proceso de exhumación fue un horror más allá de la descripción. Los prisioneros, encadenados para prevenir escapes, tenían que entrar en fosas que habían estado fermentando durante meses o años. El hedor era tan abrumador que incluso los guardias de las SS, parados a distancia con máscaras empapadas en perfume, vomitaban regularmente. Los cuerpos, en varios estados de descomposición, tenían que ser sacados a mano y apilados en piras masivas. Yakov Grojanowski, uno de los pocos prisioneros que escapó de un Comando 1005, describió la experiencia. No éramos humanos más, éramos menos que animales. Pasábamos nuestros días hasta las rodillas en muerte, sacando lo que una vez fueron personas, niños, bebés. El olor nunca te dejaba, se metía en tu piel, tu cabello. Incluso ahora, años después, a veces todavía lo huelo. Las piras de cremación eran estructuras de ingeniería en sí mismas. Blobel experimentó con diferentes métodos, eventualmente desarrollando un sistema usando rieles de ferrocarril como parrillas, con capas alternas de madera y cuerpos rociados con gasolina. Una sola pira podía contener miles de cuerpos y ardería durante días, enviando columnas de humo negro grasiento que podían verse a kilómetros de distancia. Pero quemar los cuerpos era solo parte del proceso. Los huesos que sobrevivían a la cremación tenían que ser triturados en polvo usando máquinas especiales, o, cuando éstas no estaban disponibles, martillos y mazos manejados por los prisioneros Laborer. El polvo de hueso resultante era tamizado en busca de empastes de oro y otros objetos de valor, luego dispersado en campos y ríos. Los prisioneros judíos forzados a realizar este trabajo macabro sabían que estaban firmando sus propias sentencias de muerte. Una vez que una fosa había sido completamente procesada, los trabajadores mismos serían ejecutados para eliminar testigos. Nuevos prisioneros serían traídos para el siguiente sitio. Era un ciclo de horror que parecía no tener fin. En algunos lugares, la Operación 1005 tuvo éxito en su macabro objetivo. Cuando los soviéticos liberaron áreas donde el trabajo había sido completado, encontraron poca evidencia física de las masacres que habían ocurrido. Pero en muchos más lugares, la escala de los crímenes era simplemente demasiado vasta para borrar completamente. El propio Babi Yar se convirtió en un sitio de operaciones 1005 en agosto de 1943. Durante 6 semanas, prisioneros judíos fueron forzados a exhumar y quemar los restos de las 33.771 víctimas asesinadas 2 años antes. Pero incluso este esfuerzo concentrado no pudo borrar toda la evidencia. Cuando los soviéticos liberaron Kiev en noviembre de 1943, todavía encontraron restos humanos, ropa, documentos personales, clara evidencia del crimen masivo que había ocurrido. La Operación 1005 reveló la conciencia de culpa de los perpetradores. Si realmente creían, como habían afirmado, que estaban llevando a cabo una misión histórica necesaria, ¿por qué intentar tan desesperadamente ocultar la evidencia? La respuesta era clara. Sabían que habían cometido crímenes monstruosos, crímenes que el mundo condenaría si se descubrían. El colapso del Frente Oriental. Para el verano de 1944, el Ejército Rojo había liberado la mayor parte del territorio soviético y estaba empujando hacia Polonia y los estados bálticos. Los Einsatzgruppen, una vez los amos de vida y muerte en estos territorios, ahora estaban en retirada total. Muchos de los perpetradores que habían pasado años asesinando civiles indefensos ahora se encontraban huyendo por sus propias vidas. La ironía no se perdió en algunos de ellos. Friedrich Jekyll, que había supervisado las masacres de Rúmbula y docenas de otras atrocidades, fue capturado por los soviéticos mientras intentaba huir hacia el oeste. Durante su interrogación, pareció genuinamente desconcertado
desconcertado de que fuera tratado como un criminal en lugar de como un prisionero de guerra. En su mente distorsionada, había estado llevando a cabo operaciones militares legítimas. A medida que el Reich se derrumbaba, los miembros supervivientes de los Einsatzgruppen intentaron desaparecer en el caos. Algunos quemaron sus uniformes e intentaron mezclarse con los millones de refugiados que inundaban hacia el oeste. Otros intentaron usar sus conexiones para asegurar nuevas identidades. Unos pocos, enfrentando la realidad de lo que habían hecho y lo que les esperaba, eligieron el suicidio. Otto Ollendorf, el meticuloso comandante de la Einsatzgruppe D, tomó un camino diferente. Regresó a Berlín y reasumió su posición en el Ministerio de Economía, como si los últimos años hubieran sido simplemente un desvío temporal de su carrera burocrática. Continuó trabajando hasta los últimos días del Reich, aparentemente inconsciente o indiferente a la tormenta que se avecinaba. Paul Blobel, el arquitecto de Babi Yar, y más tarde de los intentos de encubrir tales crímenes, intentó esconderse en Austria bajo un nombre falso. Su intento de desaparecer fue socavado por su alcoholismo severo y comportamiento errático, que eventualmente llamó la atención de las autoridades de ocupación aliadas. Ernst Bieberstein, el expastor convertido en asesino en masa, buscó refugio con antiguos contactos de la Iglesia, esperando que su pasado religioso pudiera de alguna manera expiar sus crímenes más recientes. Franz Six, quien había sido profesor antes de unirse a los Einsatzgruppen, intentó regresar a la academia, solicitando posiciones de enseñanza como si su servicio en las SS fuera simplemente otra calificación en su currículum. Pero, mientras estos hombres intentaban escapar de su pasado, las fuerzas aliadas ya estaban recopilando evidencia de sus crímenes. Los propios registros meticulosos de los Einsatzgruppen, que habían mantenido con tal orgullo burocrático, ahora se convertirían en la evidencia más condenatoria contra ellos. La captura, cazando a los arquitectos del genocidio. La rendición de Alemania. El 8 de mayo de 1945 marcó el comienzo de una de las mayores cacerías de la historia. Los aliados, habiendo descubierto la verdadera magnitud del Holocausto, establecieron unidades especiales dedicadas a rastrear y arrestar a los criminales de guerra nazi. Para los investigadores aliados, los líderes de los Einsatzgruppen representaban objetivos prioritarios. Estos no eran guardias de campos anónimos o burócratas de bajo nivel, sino los arquitectos directos del genocidio. La rama de crímenes de guerra del ejército de Estados Unidos, trabajando con inteligencia británica y soviética, compiló listas detalladas de sospechosos. Los nombres de los comandantes de los Einsatzgruppen estaban cerca de la cima, justo debajo de los líderes nazis más notorios. Equipos de investigadores peinaron a través de montañas de documentos capturados, entrevistaron a supervivientes y colaboraron con gobiernos locales para rastrear a estos fugitivos. La captura de Otto Ollendorf fue casi anticlimática en su simplicidad. En mayo de 1945 simplemente se entregó a las fuerzas británicas, identificándose con su nombre real y admitiendo libremente su servicio en las SS. Parecía creer que su estatus como funcionario gubernamental y economista de alguna manera lo protegería de las consecuencias. Durante su interrogación inicial, habló abiertamente sobre las operaciones de la Einsatzgruppe D, proporcionando detalles que horrorizaron incluso a interrogadores veteranos endurecidos por años de guerra. Un interrogador británico escribió en su informe: "El sujeto discute el asesinato de 90.000 personas con la misma desapasionada precisión con la que uno podría discutir cifras de producción industrial. No muestra remordimiento, solo una preocupación pedante por la precisión de los números". La captura de Paul Blobel fue más dramática. Escondido bajo el nombre falso de Paul Volk en Annaberg, Austria, había pasado meses bebiendo heavily y volviéndose cada vez más paranoico. En junio de 1945, su comportamiento errático llevó a un posadero local a alertar a las autoridades americanas. Cuando los soldados llegaron para arrestarlo, Blobel inicialmente negó su identidad, pero su tatuaje de grupo sanguíneo de las SS, ubicado bajo su brazo izquierdo como todos los miembros de las SS, lo delató inmediatamente. Durante su arresto, Blobel estaba tan intoxicado que apenas podía mantenerse en pie. En sus bolsillos, los investigadores encontraron fotografías de las masacres de Babi Yar, recuerdos macabros que había guardado a pesar del riesgo que representaban. Cuando se le preguntó por qué las había conservado, murmuró algo sobre evidencia histórica, aparentemente sin darse cuenta de la ironía de que el hombre que había intentado borrar la evidencia del genocidio había preservado prueba de su propia culpabilidad. Ernst Bieberstein fue rastreado hasta un pequeño pueblo en Württemberg, donde había estado viviendo bajo su propio nombre, esperando que su pasado como clérigo lo protegiera. Cuando los investigadores estadounidenses llegaron a su puerta en julio de 1945, los recibió vestido con ropa clerical, una Biblia prominentemente mostrada en su mesa. Su intento de presentarse como un hombre de Dios fue rápidamente socavado cuando los investigadores le presentaron fotografías de las ejecuciones que había supervisado. Martin Sandberger, quien había dirigido el Sonderkommando 1
continua en Estonia, intentó una táctica diferente. Destruyó todos sus documentos de identificación e intentó hacerse pasar por un trabajador agrícola común llamado Martin Sauer. Podría haber tenido éxito si no fuera por un sobreviviente estonio que lo reconoció por casualidad en un campo de prisioneros de guerra y alertó a las autoridades. La búsqueda de Walter Blum, comandante del Sonderkommando 7A, llevó a los investigadores a través de media Alemania. Había creado una elaborada identidad falsa, completa con documentos falsificados y testigos sobornados. Fue finalmente capturado cuando su esposa, creyendo que él había muerto, intentó reclamar una pensión de viuda usando su nombre real, llevando inadvertidamente a los investigadores hasta él. Algunos de los perpetradores más notorios nunca enfrentaron justicia. Friedrich Jeckeln fue capturado por los soviéticos y ejecutado en Riga en 1946, en el mismo lugar donde había supervisado el asesinato de decenas de miles. Franz Stalecker había sido asesinado por partisanos soviéticos en 1942. Arthur Neve fue ejecutado en 1945 por su participación en el complot del 20 de julio contra Hitler. Su muerte por traición al régimen que había servido tan brutalmente, siendo una de las ironías más oscuras de la Guerra Fría. Preparando el caso, construyendo la arquitectura de la justicia. En el verano de 1947, mientras Europa luchaba por reconstruirse de las cenizas de la guerra, un pequeño equipo de abogados estadounidenses en Nuremberg se preparaba para uno de los juicios más significativos pero menos publicitados de la posguerra. El fiscal principal para este caso era Benjamin B. Ferencz, un joven abogado de apenas 27 años que había servido como investigador de crímenes de guerra y había visto personalmente los campos de concentración liberados. Ferencz había nacido en Transilvania, pero su familia había emigrado a Estados Unidos cuando era un bebé. Cuando era un infante, su familia se mudó a Estados Unidos. Ben asistió a la Universidad de Harvard, donde estudió Derecho Criminal. Ben se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en 1943. Después de servir en una unidad de artillería antiaérea durante la guerra, fue transferido a la rama de investigación de crímenes de guerra del Ejército de Estados Unidos. Fue encargado de recopilar evidencia contra y aprehender a presuntos criminales de guerra nazis. Lo que Ferencz descubrió mientras revisaba documentos capturados cambiaría el curso de su vida. En los archivos de la Oficina Principal de Seguridad del Reich en Berlín, encontró los informes de situación operacional, Einsatzgruppen Reports, documentos meticulosamente detallados que registraban el asesinato sistemático de más de 1 millón de personas. Los informes eran tan precisos, tan burocráticos en su documentación del genocidio, que Ferencz inicialmente tuvo dificultades para procesar lo que estaba leyendo. Aquí estaban, recordaría más tarde, informes escritos por los propios asesinos, detallando con orgullo cuántos habían matado, dónde, cuándo. Era como encontrar los libros de contabilidad del infierno, mantenidos con la precisión de un contador certificado. La decisión de proceder con el juicio de los Einsatzgruppen como un caso separado fue estratégica. Los estadounidenses convocaron al comandante de los Einsatzgruppen, Otto Ollendorf, quien testificó sobre el asesinato de 80.000 personas por aquellos bajo su mando durante el Tribunal Militar Internacional principal. Su testimonio había sido tan escalofriante, tan clínicamente preciso en su descripción del asesinato masivo, que quedó claro que los líderes de estas unidades merecían su propio juicio completo. La acusación fue presentada inicialmente el 3 de julio y luego enmendada el 29 de julio de 1947, para incluir también a los acusados Steimle, Braune, Heinz, Strauch, Klingelhofer y von Radetzky. El proceso de seleccionar a los acusados fue complejo. De los miles que habían servido en los Einsatzgruppen, solo los oficiales de más alto rango disponibles fueron seleccionados para el juicio. Muchos, como Stalecker y Jeckeln, ya estaban muertos. Otros habían desaparecido o estaban en custodia soviética. Los 24 finalmente acusados representaban lo que quedaba del liderazgo de estas unidades de muerte. La preparación del caso requirió innovaciones sin precedentes en la práctica legal. Los fiscales estadounidenses y británicos se enfocaron en evidencia documental y declaraciones juradas en lugar de testimonio de supervivientes. Esta estrategia aumentó la credibilidad de su caso, ya que el testimonio de supervivientes era considerado menos confiable y más vulnerable a acusaciones de parcialidad. Ferencz no llamó testigos y basó el caso en informes de las SS en tiempos de guerra que detallaban los fusilamientos masivos llevados a cabo por los Einsatzgruppen. Esta decisión fue tanto práctica como estratégica. Práctica porque muchos supervivientes de las masacres de los Einsatzgruppen estaban muertos o inalcanzables detrás del telón de acero. Estratégica porque los propios documentos
cientos de los perpetradores proporcionarían evidencia irrefutable de sus crímenes. El equipo de Ferenc trabajó incansablemente traduciendo y organizando miles de páginas de documentos alemanes. Cada informe tenía que ser autenticado, cada firma verificada, cada estadística corroborada. Era un trabajo tedioso pero esencial. Los fiscales estadounidenses en Nuremberg decidieron que la mejor evidencia contra los criminales de guerra nazis era el registro dejado por el propio Estado nazi alemán. Querían condenar a los criminales de guerra nazis con sus propias palabras. La infraestructura física para el juicio también requirió preparación significativa. El Palacio de Justicia de Nuremberg, dañado por los bombardeos pero cuidadosamente restaurado, fue equipado con tecnología de vanguardia para la época. Se instalaron sistemas de grabación de audio para crear transcripciones precisas de cada palabra pronunciada. Cabinas de interpretación simultánea permitían que los procedimientos se desarrollaran en múltiples idiomas. Una sala especial climatizada fue creada para preservar los frágiles documentos originales que servirían como evidencia. Los acusados mismos presentaban un desafío único. A diferencia de muchos criminales de guerra que negaban todo conocimiento o responsabilidad, varios de los líderes de los Einsatzgruppen admitían abiertamente sus acciones, aunque ofreciendo diversas justificaciones. Esto requería un enfoque prosecutorial diferente. El problema no era probar que los crímenes habían ocurrido, sino establecer que estos crímenes eran de hecho criminales bajo la ley internacional, independientemente de las órdenes o la ideología. Los abogados defensores, muchos de ellos distinguidos juristas alemanes que habían sobrevivido la guerra sin mancharse demasiado por la asociación nazi, prepararon sus propias estrategias. Su defensa principal sería la doctrina de órdenes superiores. Sus clientes simplemente habían estado siguiendo órdenes legalmente vinculantes en tiempo de guerra. Era un argumento que había sido rechazado en el juicio principal de Nuremberg, pero esperaban que con evidencia más específica sobre la cadena de mando y la naturaleza coercitiva del régimen nazi pudiera tener más peso. Otro elemento de la defensa sería el contexto de la guerra en el este. Los abogados defensores argumentarían que las acciones de sus clientes, aunque lamentables, eran respuestas a la brutal guerra partisana, necesarias para la seguridad de las tropas alemanas. Pintarían una imagen del frente oriental como un lugar donde las reglas normales de guerra no aplicaban, donde cada civil era un partisano potencial y medidas extremas eran necesarias para la supervivencia. La preparación también involucró consideraciones políticas delicadas. Los fiscales de Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética no estaban incluidos en estos juicios subsecuentes, que eran conducidos únicamente por autoridades estadounidenses. Esto creaba tanto ventajas como complicaciones. Por un lado, simplificaba los procedimientos y evitaba los conflictos políticos que habían complicado el Tribunal Internacional. Por otro, abría el juicio a críticas de que era justicia de vencedores impuesta unilateralmente por los Estados Unidos. El juicio se abre, enfrentando lo incomprensible. El juicio duró desde el 29 de septiembre de 1947 hasta el 10 de abril de 1948. La mañana del 29 de septiembre de 1947, la sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg se llenó una vez más con los sonidos de la justicia en proceso. Pero a diferencia del gran espectáculo del Tribunal Militar Internacional 2 años antes, con su cobertura mediática masiva y atención mundial, este procedimiento atraería relativamente poca atención pública. Sin Hermann Göring para proporcionar drama, sin Rudolf Hess para ofrecer comportamiento bizarre, el juicio de los Einsatzgruppen procedería con una seriedad sombría apropiada para la magnitud de los crímenes siendo juzgados. Los 22 acusados que entraron al banquillo ese día, 2 habían sido removidos del juicio por razones médicas, parecían notablemente ordinarios. Vestidos con trajes civiles, bien afeitados y aparentemente tranquilos, podrían haber sido confundidos con un grupo de hombres de negocios o funcionarios gubernamentales en cualquier ciudad europea. Esta normalidad aparente haría que los crímenes que habían cometido parecieran aún más incomprensibles. En su declaración de apertura, Ferenc subrayó que es con dolor y con esperanza que aquí revelamos la matanza deliberada de más de 1 millón de hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos. Este fue el trágico cumplimiento de un programa de intolerancia y arrogancia. Cada uno de los acusados en el banquillo ocupó una posición de responsabilidad, tomando en una unidad de exterminio. Cada uno asumió el derecho de decidir el destino de los hombres, y la muerte fue el resultado previsto de su poder y desprecio. Sus propios informes mostrarán que la matanza cometida por estos acusados fue dictada no por necesidad militar, sino por esa suprema perversión del pensamiento, la teoría nazi de la raza superior. La voz de Ferenc, clara y medida, llenó la sala del tribunal mientras presentaba el caso de la acusación. No había histrionismo, no había apelaciones emocionales. En cambio, presentó los hechos con la precisión de un cirujano
cirujano diseccionando un tumor maligno. En cambio, presentó los hechos con la precisión de un cirujano diseccionando un tumor maligno. Los números que citó eran tan vastos que parecían abstractos. 33.771 asesinados en Babillar en 2 días, 90.000 ejecutados por el Einsatzgruppe D, más de 1 millón en total. El Tribunal Militar de Nuremberg, en su juicio, declaró lo siguiente: los hechos están tan más allá de la experiencia del hombre normal y el rango de fenómenos hechos por el hombre que solo la investigación judicial más completa y el juicio más exhaustivo podrían verificarlos y confirmarlos. Aunque la acusación principal es asesinato, el cargo de homicidio intencional en este caso alcanza proporciones tan fantásticas y sobrepasa límites tan creíbles que la credibilidad debe ser reforzada con seguridad repetida 100 veces. Un crimen de brutalidad tan sin precedentes y de salvajismo tan inconcebible que la mente se rebela contra su propia imagen mental y la imaginación se tambalea en la contemplación de una degradación humana más allá del poder del lenguaje para retratar adecuadamente. La estrategia de la Fiscalía era elegante en su simplicidad. Primero, establecerían a través de documentos irrefutables que los crímenes habían ocurrido. Segundo, demostrarían que cada acusado había participado activa y voluntariamente en estos crímenes. Tercero, refutarían cualquier defensa basada en órdenes superiores o necesidad militar. Finalmente, argumentarían que estos crímenes constituían violaciones del derecho internacional que exigían el castigo más severo. Los primeros días del juicio se dedicaron a establecer el contexto histórico. Ferenc presentó documentos mostrando la evolución de la política nazi hacia los judíos, desde las leyes de Nuremberg hasta las órdenes de exterminio emitidas antes de la Operación Barbarroja. Mostró cómo los Einsatzgruppen habían sido específicamente creados y organizados para el asesinato masivo, no como una aberración de tiempo de guerra, sino como la implementación de una política estatal deliberada. Un documento particularmente condenatorio fue la transcripción de la reunión en Pretzsch, donde Heydrich había instruido a los futuros comandantes de los Einsatzgruppen. Las notas, tomadas por uno de los participantes, no dejaban dudas sobre la naturaleza de su misión. El Führer ha ordenado la solución física de la cuestión judía en los territorios orientales, había dicho Heydrich. Esta es una tarea histórica que debe ser llevada a cabo sin piedad y con la máxima eficiencia. Luego vinieron los informes operacionales mismos, los Einsatzgruppen Reports que Ferenc había descubierto. Documento tras documento fue leído en el registro, cada uno detallando con precisión burocrática el número de personas asesinadas, sus categorías, judíos, comunistas, elementos asociales, las ubicaciones de las ejecuciones. Los propios acusados habían firmado muchos de estos informes, su caligrafía claramente visible en los originales proyectados en la sala del tribunal. Un informe del Einsatzkommando 3, fechado el 1 de diciembre de 1941, era típico en su fría precisión. Resumen de ejecuciones llevadas a cabo por Einsatzkommando 3 hasta el 1 de diciembre de 1941. Judíos, hombres 45.467, mujeres 55.556, niños 34.464, total 135.487, comunistas 1.064, total general 137.346. Los números eran leídos en voz alta, llenando la sala del tribunal con una letanía de muerte que parecía interminable. Cada cifra representaba vidas humanas extinguidas, pero presentadas en los informes como si fueran cifras de producción o estadísticas de inventario. La banalidad burocrática del mal nunca había sido más evidente. Los acusados reaccionaron de manera diferente a medida que se presentaba la evidencia. Otto Ohlendorf mantenía una expresión de desapego profesional, ocasionalmente tomando notas como si estuviera en una conferencia académica. Paul Blobel parecía encogerse en su asiento, su rostro enrojecido por lo que los observadores asumieron era vergüenza, o quizás simplemente los efectos persistentes de su alcoholismo. Ernst Bieberstein, el ex pastor, mantenía los ojos cerrados durante gran parte de los procedimientos, sus labios moviéndose en lo que podría haber sido oración silenciosa. A medida que avanzaba el juicio, la Fiscalía presentó evidencia fotográfica. Las imágenes, muchas tomadas por los propios perpetradores, mostraban escenas de horror indescriptible, víctimas alineadas al borde de fosas comunes, montones de cuerpos en barrancos, niños aferrados a sus madres momentos antes de la ejecución. La sala del tribunal quedó en silencio mientras estas imágenes eran proyectadas, el único sonido el zumbido del proyector y la respiración ocasionalmente entrecortada de alguien en la galería. Un conjunto particularmente perturbador de fotografías mostraba la masacre en Liepāja, Letonia, en diciembre de 1941. Las imágenes, tomadas por un soldado alemán no identificado, capturaban todo el proceso. Mujeres judías siendo obligadas a desvestirse
desvestirse en la playa nevada, de pie en ropa interior esperando su ejecución, y finalmente los cuerpos cayendo en las fosas. Los rostros de las víctimas eran claramente visibles, su terror y desesperación congelados en el tiempo. Los acusados toman la palabra. A medida que la fiscalía concluía su caso, había establecido más allá de toda duda razonable que los crímenes habían ocurrido y que los acusados habían jugado roles centrales en su ejecución. Ahora llegaba el turno de la defensa y con él la oportunidad para que los acusados explicaran o justificaran sus acciones. La estrategia de la defensa era multifacética, pero se centraba principalmente en varios argumentos clave. Primero, la defensa de órdenes superiores. Los acusados argumentaban que estaban legalmente obligados a obedecer las órdenes de Hitler y Himmler y que la desobediencia habría resultado en su propia ejecución. Segundo, necesidad militar. Afirmaban que las ejecuciones eran medidas de seguridad necesarias en una zona de guerra brutal donde cada civil era un partisano potencial. Tercero, falta de conocimiento. Algunos acusados afirmaban que no estaban al tanto del alcance completo de las operaciones o que sus roles eran principalmente administrativos. Otto Ollendorf fue el primero de los principales acusados en testificar, y su testimonio se convertiría en uno de los momentos definitorios del juicio. Con la calma de un profesor dando una conferencia, Ollendorf admitió que su unidad había ejecutado aproximadamente 90.000 personas. No mostró emoción ni remordimiento, solo una preocupación pedante por la precisión. Cuando se le preguntó sobre la ejecución de niños, Ollendorf respondió con lógica escalofriante: creí que era menos cruel asesinar a los niños también, en lugar de dejarlos huérfanos para que murieran lentamente de hambre. En su mundo moralmente invertido, el asesinato de niños era un acto de misericordia. El fiscal Ferenc presionó a Ollendorf sobre su educación, su doctorado en jurisprudencia, su comprensión de la ley. ¿No entendió usted que el asesinato de civiles desarmados era un crimen de guerra? No en las circunstancias que prevalecían en el este, respondió Ollendorf. Estábamos en guerra con el bolchevismo judío. Cada judío era un enemigo potencial. Era una guerra preventiva de autodefensa. ¿Autodefensa contra bebés?, preguntó Ferenc increíblemente. Los niños crecerían para vengar a sus... Era una necesidad histórica. Paul Blobel tomó un enfoque diferente cuando testificó. A diferencia de la compostura de Ollendorf, Blobel parecía nervioso, sudoroso, sus manos temblando mientras hablaba. Intentó minimizar su papel, alegando que solo había estado siguiendo órdenes y que las cifras de muertos habían sido exageradas. Cuando se le confrontó con su propio informe sobre Babillar, firmado con su nombre, Blobel afirmó no recordar los detalles. Había mucha bebida, murmuró. Los días se mezclaban, hacíamos lo que nos ordenaban, pero su credibilidad se derrumbó cuando la fiscalía presentó evidencia de su posterior comando de la Action 1005, el intento de encubrir la evidencia del genocidio. Si las matanzas habían sido actos militares legítimos, preguntó Ferenc, ¿por qué intentar ocultar la evidencia? Blobel no tenía respuesta coherente, murmurando algo sobre órdenes y secretos de guerra. Ernst Bieberstein, el ex clérigo, intentó apelar a un terreno moral superior. Testificó sobre su lucha interna, su conflicto entre el deber cristiano y el deber con el Estado. Afirmó haber protestado contra las órdenes de matar, haber intentado salvar vidas cuando era posible. Pero la fiscalía presentó documentos mostrando que Bieberstein había sido un participante entusiasta en las matanzas, incluso sugiriendo mejoras en los métodos de ejecución. Un documento particularmente condenatorio mostraba que había solicitado municiones adicionales porque su unidad estaba procesando números mayores de los anticipados. ¿Dónde estaba su conciencia cristiana cuando ordenó la ejecución de niños?, preguntó Ferenc. Bieberstein bajó la cabeza. Había reemplazado a Dios con el Estado. Fue mi mayor pecado. Otros acusados ofrecieron variaciones sobre estos temas. Werner Braun afirmó que había intentado limitar las matanzas solo a partisanos reales. Martin Sandberger argumentó que las ejecuciones eran represalias legales por ataques partisanos. Waldemar Klingelhofer insistió en que su papel había sido principalmente interpretación y traducción, no participación activa en las matanzas. Pero para cada defensa, la fiscalía tenía documentos refutándola. Órdenes firmadas, informes presentados, fotografías tomadas, todo pintaba un cuadro de participación voluntaria y a menudo entusiasta en el genocidio. Uno de los momentos más dramáticos vino cuando Ferenc presentó una película tomada por un camarógrafo alemán de una ejecución en Letonia. La película muda, granulada pero clara, mostraba el proceso completo. Las víctimas siendo reunidas, obligadas a desvestirse, marchadas hacia las fosas y finalmente
Los disparos. Varios de los acusados eran claramente visibles en la película, dirigiendo las operaciones. Cuando las luces se encendieron después de la proyección, la sala del tribunal estaba en silencio. Incluso los acusados parecían momentáneamente sin palabras, confrontados con evidencia visual innegable de sus crímenes. El veredicto. La justicia habla. Después de meses de testimonio, miles de páginas de documentos y horas de deliberación, el tribunal estaba listo para entregar su veredicto. La mañana del 10 de abril de 1948, los jueces entraron en la sala del tribunal por última vez. El juez presidente Michael Musmano, un estadounidense de ascendencia italiana que había servido en la Marina durante la guerra, presidiría la lectura de los veredictos. La opinión del tribunal fue exhaustiva, abordando sistemáticamente cada argumento de la defensa. Sobre la defensa de órdenes superiores, el tribunal fue inequívoco. Un soldado es un agente razonador, no un autómata. No se espera que responda como una pieza de maquinaria ante órdenes manifiestamente criminales. Sobre el argumento de necesidad militar, las víctimas no eran partisanos ni combatientes. Eran hombres, mujeres y niños civiles cuyo único crimen era haber nacido judíos. No había necesidad militar en su exterminio, solo odio racial. Sobre las afirmaciones de coacción, ningún acusado ha presentado evidencia creíble de que habría sido ejecutado por negarse a participar en estos crímenes. De hecho, la evidencia muestra que aquellos pocos que solicitaron transferencia de los Einsatzgruppen fueron trasladados sin castigo. Los veredictos fueron leídos uno por uno. Otto Ollendorf, culpable en todos los cargos, sentenciado a muerte por ahorcamiento. Paul Blobel, culpable, muerte por ahorcamiento. Ernst Bieberstein, culpable, muerte por ahorcamiento. Werner Braun, culpable, muerte por ahorcamiento. En total, 14 de los acusados recibieron sentencias de muerte. 2 fueron sentenciados a cadena perpetua, 5 recibieron sentencias de prisión que iban de 10 a 20 años y 1 recibió tiempo cumplido. Las reacciones en la sala del tribunal variaron. Algunos acusados parecieron aturdidos, como si no hubieran creído realmente que este momento llegaría. Otros mantuvieron la misma compostura estoica que habían mostrado durante todo el juicio. Ollendorf simplemente asintió, como si el veredicto fuera simplemente otro punto de datos para procesar. En su declaración final, el juez Musmano abordó la magnitud sin precedentes de los crímenes, el número de muertes resultantes de las actividades con las que estos acusados han estado conectados y que la Fiscalía ha fijado en 1 millón es solo un número abstracto. 1 millón de muertes, continuó, es una estadística, pero cada muerte individual fue un asesinato y cada asesinato fue un crimen contra la humanidad. Apelaciones y conmutaciones. La erosión de la justicia. Los veredictos y sentencias del 10 de abril de 1948 no fueron el final de la historia. Inmediatamente comenzó un complejo proceso de apelaciones, revisiones y presiones políticas que eventualmente socavarían gran parte de lo que el tribunal había logrado. Los condenados y sus abogados presentaron apelaciones ante diversas autoridades estadounidenses, argumentando errores procedimentales, evidencia inadecuada y castigo excesivo. Estas apelaciones llegaron en un momento de cambio geopolítico significativo. La Guerra Fría se estaba intensificando y Alemania Occidental estaba siendo transformada de enemigo derrotado a aliado potencial contra la Unión Soviética. En 1951, el alto comisionado John H. McCloy revocó la mayoría de las sentencias y los últimos 3 prisioneros, todos condenados en el juicio de los Einsatzgruppen, fueron liberados en 1958. La decisión de McCloy fue influenciada por múltiples factores. Había presión del nuevo gobierno de Alemania Occidental, que argumentaba que las sentencias severas estaban obstaculizando los esfuerzos de desnazificación y reconciliación. Los líderes de la Iglesia alemana, tanto católicos como protestantes, abogaban por clemencia, y había consideraciones prácticas de la Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba una Alemania Occidental fuerte y estable como baluarte contra la expansión soviética. De los 14 hombres originalmente sentenciados a muerte, solo 4 serían finalmente ejecutados. Los otros vieron sus sentencias conmutadas a prisión, y muchos serían liberados en los años siguientes. Otto Ollendorf y Paul Blobel estuvieron entre los ejecutados, pero otros igualmente culpables escaparon de la horca. La erosión de las sentencias causó consternación entre los supervivientes del Holocausto y aquellos que habían trabajado para llevar a puerta a los perpetradores ante la justicia. Ferenc, el fiscal principal, expresó su amarga decepción. Trabajamos tan duro para establecer que el genocidio era un crimen que exigía castigo. Ver a estos asesinos en masa salir libres después de unos pocos años fue devastador. La ejecución, el destino final de los arquitectos del genocidio. Para aquellos cuyas sentencias de muerte fueron confirmadas, el final llegó en la prisión de Landsberg el 7 de junio de 1951. La prisión tenía un significado
significado simbólico particular. Era donde Adolf Hitler había estado encarcelado después del fallido Putsch de Múnich de 1923 y donde había escrito Mein Kampf. Ahora serviría como el lugar donde algunos de los ejecutores más dedicados de su visión encontrarían su fin. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo según el protocolo militar estadounidense estricto. Se había construido una horca especial en el gimnasio de la prisión, capaz de ejecutar múltiples prisioneros en secuencia. Los condenados fueron despertados antes del amanecer. Se les ofreció una última comida. La mayoría la rechazó, y la oportunidad de hacer una declaración final. Otto Ollendorf mantuvo su compostura hasta el final. Se negó a hacer una declaración más allá de confirmar su nombre. Según los testigos, caminó hacia la horca con paso firme, como si fuera simplemente a otra reunión administrativa. La muerte fue pronunciada 4 minutos después de la caída. Paul Blobel, por el contrario, se derrumbó completamente. Tuvo que ser sostenido físicamente mientras era llevado a la horca, murmurando incoherentemente. Algunos testigos informaron que parecía estar intentando recitar los nombres de lugares: Babi Yar, Kiev, Kharkov, como si estuviera haciendo un inventario final de sus crímenes. Ernst Bieberstein solicitó que un capellán luterano lo acompañara. Pasó sus últimos momentos en oración, aunque no hizo ninguna declaración pública. El capellán informó más tarde que Bieberstein había expresado remordimiento, pero también había insistido en que había sido atrapado en fuerzas más allá de su control. Werner Braune intentó entregar una declaración escrita protestando su inocencia y afirmando que la historia lo vindicaría. Los funcionarios de la prisión rechazaron aceptarla, considerándola inapropiada. Fue a la horca protestando su inocencia. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas sin marcar dentro de los terrenos de la prisión, sus ubicaciones mantenidas en secreto para prevenir cualquier intento de conmemoración o martirio. En muerte, como en sus crímenes, fueron reducidos a estadísticas entradas en un registro burocrático. El legado. ¿Qué significa la justicia frente al genocidio? El juicio y ejecución de los líderes de los Einsatzgruppen plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia cuando se enfrenta a crímenes de magnitud incomprensible. ¿Pueden 14 ejecuciones, o incluso 114 o 1140, equilibrar alguna vez la balanza contra el asesinato de más de 1 millón de personas inocentes? Los procedimientos legales establecieron principios importantes. Demostraron que el genocidio no era simplemente un acto de guerra, sino un crimen distinto contra la humanidad. Establecieron que las órdenes superiores no eran una defensa válida para participar en atrocidades. Crearon un registro documental que haría imposible la negación futura de estos crímenes. Pero las limitaciones también eran evidentes. De los aproximadamente 3000 hombres que sirvieron en los Einsatzgruppen, solo 24 fueron juzgados en este procedimiento. La gran mayoría nunca enfrentó justicia, volviendo a vidas normales en la Alemania de posguerra. Algunos incluso alcanzaron posiciones prominentes en los negocios, el gobierno y la academia. El impacto psicológico en los supervivientes fue complejo. Para algunos, ver a los perpetradores enfrentar justicia proporcionó una medida de cierre. Para otros, las sentencias parecían grotescamente inadecuadas. Como dijo un superviviente: mataron a toda mi familia, a todos los que conocía, y reciben una muerte rápida y limpia. ¿Dónde está la justicia en eso? El juicio también reveló la facilidad aterradora con la que hombres ordinarios y educados podían transformarse en genocidas. Los acusados no eran monstruos en el sentido convencional. Eran burócratas, abogados, economistas que habían tomado decisiones calculadas para participar en el asesinato masivo. Esta realidad plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y las condiciones que pueden llevar a cualquier sociedad hacia el genocidio. Las víctimas olvidadas, más allá de las estadísticas. Mientras el juicio se centró necesariamente en los perpetradores y sus crímenes, es crucial recordar que cada número en esos informes meticulosos representaba a un ser humano individual con esperanzas, sueños, relaciones y potencial no realizado. El juicio, con su enfoque en documentos y estadísticas, a veces oscurecía esta realidad humana fundamental. Consideremos solo algunos ejemplos de lo que esos números representaban. En Vilna, Lituania, el poeta yiddish Abraham Sutzkever perdió a su madre y su hijo recién nacido en las masacres de los Einsatzgruppen. Su hijo había vivido solo unas semanas antes de ser envenenado por orden nazi en el hospital del gueto. Sutzkever sobrevivió para testificar en Nuremberg, pero su testimonio no fue utilizado en el juicio de los Einsatzgruppen, considerado innecesario dada la abrumadora evidencia documental. En Riga, Letonia, Simon Dubnow, el gran historiador del pueblo judío, fue asesinado el 8 de diciembre de 1941 durante las masacres de Rumbula. Según los testigos, sus últimas palabras fueron: «Escriban y registren», un llamado a documentar los crímenes que se estaban cometiendo. Su muerte fue una entrada en los informes de la Einsatzgruppe A, un número más en su contabilidad de muerte. En Kamenets-Podolsky, Ucrania,
Ucrania. 23.600 judíos fueron asesinados en 2 días a finales de agosto de 1941, incluidos miles de judíos que habían sido deportados de Hungría. Entre ellos había familias enteras que habían vivido en sus comunidades durante generaciones y refugiados que habían huido de Polonia esperando encontrar seguridad, todos reducidos a poner estadísticas en un informe. Cada comunidad destruida representaba siglos de cultura, tradición y vida comunal aniquiladas en cuestión de horas o días. Sinagogas que habían estado en pie durante siglos fueron quemadas. Bibliotecas conteniendo manuscritos irreemplazables fueron destruidas. Idiomas enteros, dialectos locales del yiddish, por ejemplo, desaparecieron con sus hablantes. El juicio, por toda su importancia legal, solo podía capturar una fracción de esta pérdida. Los números 33.771 en Babi Yar, 25.000 en Rumbula, 23.600 en Kamenets-Podolsky se vuelven abstractos en su enormidad, pero cada uno representaba a un individuo cuya vida fue brutalmente truncada. Los perpetradores después, vidas después del genocidio. Quizás uno de los aspectos más perturbadores del periodo posterior al juicio fue cómo muchos perpetradores de los Einsatzgruppen que escaparon del procesamiento se reintegraron en la sociedad alemana. Sus historias revelan mucho sobre la capacidad humana tanto para el mal como para el autoengaño. Friedrich Jekyll, que había supervisado algunas de las mayores masacres, fue capturado por los soviéticos y ejecutado en Riga en 1946, en el mismo lugar donde había orquestado el asesinato de decenas de miles. Antes de su ejecución, escribió cartas a su familia insistiendo en que solo había estado cumpliendo con su deber como soldado. Karl Jäger, autor del informe Jäger, que documentaba el asesinato de 137.346 personas en Lituania, vivió bajo su propio nombre en Alemania hasta 1959. Cuando finalmente fue arrestado, se suicidó en su celda, dejando una nota que decía que no podía soportar el malentendido de sus acciones. Franz Six, que había dirigido el Vorkommando Moskau del Einsatzgruppe B, fue sentenciado a 20 años en el juicio pero liberado en 1952. Posteriormente trabajó como consultor de marketing para Porsche y otras corporaciones alemanas, aplicando sus habilidades organizacionales al mundo empresarial como si su pasado genocida fuera simplemente una entrada desafortunada en su currículum. Muchos miembros de menor rango de los Einsatzgruppen nunca fueron identificados o procesados. Volvieron a pueblos y ciudades alemanas, se convirtieron en comerciantes, maestros, funcionarios públicos, criaron familias que a menudo no tenían idea del pasado de sus padres. Fue solo en las décadas de 1960 y 1970, cuando una nueva generación comenzó a hacer preguntas, que algunas de estas historias ocultas comenzaron a emerger. Un caso particularmente notable fue el de un maestro de escuela en Baviera que había servido en el Einsatzkommando Tena. Durante 30 años enseñó historia alemana a niños, nunca mencionando su propia participación en sus capítulos más oscuros. Fue solo cuando un antiguo colega lo reconoció en una fotografía de archivo que su pasado fue expuesto. Para entonces, había educado a cientos de estudiantes, moldeando su comprensión de la historia mientras ocultaba su propio papel en ella.